Hast du ein Minuten? ¿Tienes un minuto? Flash, 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 flash. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes, por lo tanto toca el Flash, las noticias más destacadas de la semana en 60 segundos. La noticia que marcaba el calendario de la semana pasada era el PlayStation Meeting 2013, en el cual se suponía que iban a presentar la PlayStation 4, que sí la presentaron, pero no pudo acudir lo que es la consola en sí. Por lo tanto, vimos muchos juegos, vimos Watch Dogs, vimos cosas de Diablo 3, vimos un montón de cosas que van a salir en PlayStation 4 y también en PlayStation 3, que ahora os voy a contar en el Flash. Así que vamos con el Flash. ¡Let's go! ¡El Flash! En un minuto. Crysis 3 ya está a la venta, con diferencias abismales entre las versiones de PC de gama alta, PlayStation 3 y Xbox 360. Claramente es mejor en PlayStation porque las luces rebotan mejor. También está a la venta la grata sorpresa de Metal Gear Rising Revengeance para Xbox 360 y PlayStation 3. Empieza a ser casi imposible no estar suscrito a PlayStation Plus, pues este mes reciben Mass Effect 3 y Dead or Alive 5. The Witcher 3 ha sido confirmado por CD Projekt Red para PlayStation 4. Blizzard confirma que Diablo 3 estará en PlayStation 4, pero también lo hará en PlayStation 3 muy pronto. Otra de las noticias que nos ha consternado y es que los mandos de PlayStation 3 no serán compatibles con PlayStation 4. También, como era de esperar, habrá Final Fantasy en PlayStation 4. Pero eso es como decir, va a haber un FIFA. Algo que era, vamos, obvio no, obvísimo. Y siguiendo con PlayStation 4, Sony no bloqueará los juegos de segunda mano. Well done. Y para concluir, Microsoft prepara el lanzamiento de Xbox 720 o Xbox Durango o Durango Station o como quieran llamarla, porque ya han registrado el dominio Xbox Event y lo ha hecho una de las compañías que suele trabajar con Microsoft en este tipo de eventos. ¡Tiempo! ¡El Flash! En un minuto. Y nada más, chicos, este ha sido el Flash. Han sido las noticias más destacadas de la semana en 60 segundos. Las noticias más de... Joder, ya, que tío, que siempre me pongo aquí a hablar. Deprisa después, respira, Tony. Yes, y ya está. Bien, chicos, antes de que me digáis ¿por qué no han metido nada más del PlayStation Meeting? ¿Qué pasó en el PlayStation Meeting? No os lo he metido porque no voy a haceros dos especiales de PlayStation de Flash seguidos. Y además ya hay un vídeo en el canal que lo podéis ver en algún momento en alguna parte de mi alrededor, con el resumen del PlayStation Meeting al cual acudí aquí en su versión española en Madrid. Y podéis ver ahí todo lo que pasó, todas las novedades y demás. Y nada más, chicos, soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! Si tú quieres te puedes escribir. No hay ninguna cosa que me haga más feliz.